Hace pocos días, mientras navegaba por internet, me topé con un vídeo restaurado de principios del siglo XX en París y flipé. En serio, fue alucinante ver cómo vestían los hombres en aquella época. Las mujeres también, pero los hombres, todos, pero absolutamente todos, iban con traje. Me pareció fascinante porque hoy en día ya no ves eso por la calle. El traje, que antaño era una prenda común, ha quedado relegado a ocasiones muy concretas, que si bodas, actos sociales de etiqueta, presentadores de noticiarios, reuniones de negocios o, si acaso, algún que otro trabajo que aún lo exige. Y claro, no pude evitar preguntarme, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha cambiado tanto el uso del traje? En el pasado, un hombre no salía de casa sin su chaqueta y muchas veces con su sombrero, aunque fuera a comprar el pan, pero hoy apenas lo vemos. Así que en esta ocasión quiero hacer un viaje contigo por la historia del traje masculino desde sus inicios hasta nuestros días, para entender cómo ha evolucionado esta prenda y por qué ha pasado de ser una vestimenta cotidiana a algo más ceremonial. ¿Estás listo? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñame! Comencemos en el siglo XVII, donde la historia del traje masculino comienza a tomar forma de manera más definida. En esta época, el atuendo de los hombres en Europa era muy diferente a lo que hoy consideramos un traje. De hecho, el estilo predominante en la corte era bastante elaborado y, para nuestros estándares actuales, francamente recargado. Los hombres llevaban chaquetas largas, chalecos ornamentados, medias de seda y, por supuesto, pelucas. Sí, pelucas. En esa época parece que ser calvo no era un problema. Bueno, ahora tampoco, pero ya me entendéis. Además, los hombres usaban calzones que terminaban por encima de la rodilla acompañados de medias. Vamos, que iban súper monos. Pero todo cambió en Inglaterra cuando Carlos II, en 1666, decidió que era hora de un cambio radical en la moda masculina. Inspirado por la corte de Luis XIV en Francia, decretó un nuevo estilo que los hombres debían seguir: una chaqueta larga, lo que podríamos considerar una capa en la actualidad, un chaleco, pantalones recogidos a la rodilla, una peluca, como no, un pañuelo en el cuello, que de hecho es el precursor de la corbata moderna, y, por supuesto, un sombrero. Este nuevo atuendo marcó el comienzo de una revolución en la vestimenta masculina que sentaría las bases para el desarrollo del traje moderno. Y aunque este estilo pueda parecer también muy distante de lo que conocemos hoy como traje, el patrón básico de chaqueta, chaleco y pantalones ya estaba presente. A lo largo de los siglos, este patrón se iría simplificando y perfeccionando, sí, pero lo más interesante es que este modelo básico ha sobrevivido durante más de 400 años, claro, con algunos ajustes. Pelucas y pantalones cortos por la rodilla desaparecieron con la Revolución Francesa, pero la chaqueta y el chaleco siguieron siendo esenciales durante mucho tiempo. Y hablando de la Revolución Francesa, aquí es donde se produce otro momento clave en la historia del traje masculino. Antes de la Revolución, la vestimenta era un reflejo directo de la jerarquía social. Los aristócratas vestían de manera ostentosa, con ropas caras y adornos que los distinguían del resto de la sociedad. Pero la Revolución cambió eso por completo. En un giro dramático, los llamados sans-culottes, literalmente sin calzones, rechazaron el atuendo aristocrático, y los sans-culottes comenzaron a usar pantalones largos como símbolo de su postura política y social. Este cambio reflejaba una nueva mentalidad social y política, y también marcó el inicio de una mayor uniformidad en la vestimenta masculina. Con la Revolución, los hombres dejaron atrás la ornamentación brillante y colorida y adoptaron un estilo mucho más sobrio y funcional. Este fue el nacimiento del traje democrático, una prenda que, a diferencia de las modas anteriores, no destacaba por su extravagancia, sino por su sencillez y elegancia. Además, en esta época comenzó a valorarse el trabajo como un elemento digno de respeto, y la ropa pasó a reflejar esta nueva actitud. El traje sastre masculino, con sus líneas limpias y sobrias,
simbolizaba la seriedad y el compromiso del hombre trabajador. Ya no se trataba de destacar por la ornamentación, sino de mostrar rectitud, limpieza y propiedad. En resumen, el traje comenzó a ser un reflejo de la ética del trabajo. Y aquí entra en escena un personaje que cambiaría para siempre la moda masculina, George Bryan Brummel, más conocido como Beau Brummel, el bello Brummel. Este caballero británico, que era todo un dandy, fue el primero en llevar lo que podríamos considerar un traje moderno. Nacido en 1778, Brummel se rebeló contra las extravagancias de la moda francesa y apostó por un estilo mucho más sobrio y elegante. Brummel introdujo el concepto de los pantalones largos, dejando atrás los calzones por la rodilla, que habían sido la norma hasta entonces. Además, popularizó el uso de chaquetas ajustadas y chalecos sencillos, y todo en tonos oscuros. Para él, la clave estaba en la pulcritud y la simplicidad. La moda ya no consistía en mostrar riqueza a través de telas lujosas y adornos innecesarios, sino en destacar por la perfección en los detalles. Y por supuesto, todo esto iba acompañado de un perfecto nudo de corbata. Y este cambio en la moda masculina marcó el inicio de lo que hoy llamamos traje moderno. Pero Brummel no solo transformó el estilo de vestimenta, también introdujo un nuevo concepto de masculinidad. El hombre moderno debía ser elegante pero sin excesos. El traje se convirtió en una prenda que transmitía seriedad, orden y respeto. Y fue en esta época cuando la sastrería británica comenzó a florecer, especialmente en Londres, en la famosa calle Savile Row, que se convertiría en la meca de los trajes a medida. En esa calle, las sastrerías competían por crear los mejores trajes, con un montaje minucioso y un trabajo artesanal de altísima calidad. La chaqueta masculina, con su cuello de solapa, sus cortes y forros internos, se convirtió en una prenda que requería un alto nivel de habilidad y precisión. Y más tarde, en la era victoriana, que abarcó gran parte del siglo XIX, el traje siguió evolucionando. Aquí es cuando surge la famosa levita, que es una especie de abrigo largo que se llevaba tanto para eventos formales como para el día a día. La levita, con sus faldones y botonadura sencilla o doble, fue el precursor del chaqué, una prenda que todavía hoy se usa en bodas reales y eventos formales. El chaqué mantuvo la longitud de la levita, pero era más ajustado y tenía una sola fila de botones, y se convirtió en la opción preferida para eventos diurnos formales, mientras que el llamado traje de salón, con una chaqueta más corta y ajustada, se impuso como la opción para la vida cotidiana en la ciudad. Y a finales del siglo XIX, el traje de salón ya había reemplazado a la levita como la prenda más común para los hombres de negocios y los profesionales. Incluso los hombres más humildes comenzaron a tener al menos un traje en su armario, especialmente para ocasiones importantes como asistir a la iglesia los domingos. El chaleco, que durante muchos años había sido una prenda imprescindible, empezó a desaparecer progresivamente a lo largo del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los trajes comenzaron a simplificarse aún más. Sin embargo, el traje de 3 piezas, chaqueta, chaleco y pantalón, sigue siendo considerado el estándar de la elegancia masculina en muchos contextos formales. Y es que el siglo XX trajo consigo algunos de los cambios más significativos en la moda masculina. Durante los años 20, el traje alcanzó nuevas cotas de popularidad. Esta década, conocida como los felices años 20, estuvo marcada por la influencia del jazz y una mayor libertad en la moda. Los trajes se hicieron más ajustados y elegantes, y el uso del chaleco cruzado debajo de la chaqueta se volvió habitual. En esta época también comenzaron a surgir los primeros trajes con patrones más atrevidos, como las rayas diplomáticas o los cuadros, lo que le daba a los hombres más opciones para expresar su estilo personal. Fue una época de experimentación donde los hombres comenzaron a usar trajes no solo en tonos oscuros, sino también en colores más claros y con texturas más variadas. Sin embargo, como te he adelantado antes, la Segunda Guerra Mundial marcó un cambio radical en la moda. Con la escasez de materiales, los trajes se simplificaron drásticamente y los chalecos desaparecieron casi por completo, y las solapas se hicieron más estrechas y los pantalones se cortaron sin vuelta, es decir, que los bajos del pantalón ya no tenían un dobladillo en la parte inferior, para simplificar así y ahorrar material.
un estilo que también daba un aspecto más minimalista y funcional al conjunto, y el traje de franela gris sobrio y funcional se convirtió en el uniforme no oficial del hombre de negocios durante las décadas de los 40 y 50. Pero a pesar de la austeridad de la época, algunos hombres encontraron formas de rebelarse contra esta sobriedad. Por ejemplo, en las comunidades afroamericanas y latinas de Estados Unidos surgió el famoso suit suite, que era un traje extravagante con chaquetas largas y pantalones anchos. Este estilo fue una expresión de identidad cultural y una forma de resistencia frente a las normas sociales impuestas por la guerra. Y a partir de los años 60, el traje comenzó a experimentar una crisis profunda. Las modas cambiaron radicalmente y los jóvenes de la época, influenciados por los movimientos contraculturales, empezaron a rebelarse no solo contra las normas sociales, sino también contra la rigidez en la vestimenta. En un contexto de grandes cambios políticos y culturales, el traje, que durante tanto tiempo había sido un símbolo de conformidad y respeto hacia las normas tradicionales, comenzó a ser visto como una prenda arcaica y asociada a generaciones anteriores. Los movimientos juveniles de los años 60, especialmente aquellos vinculados a la música y la cultura pop, como el rock, el movimiento hippie y la contracultura, apostaba por la individualidad y la libertad. Y esto se reflejó en la moda. Las chaquetas ajustadas y las corbatas estrechas de la década anterior dieron paso a prendas mucho más informales y coloridas. Camisetas, vaqueros y chaquetas de cuero empezaron a sustituir al traje en la vida diaria de muchos jóvenes. En este contexto, el traje se fue relegando a eventos muy formales o a trabajos muy específicos, mientras que los jóvenes lo evitaban deliberadamente como una forma de mostrar su rechazo a las normas sociales tradicionales. Durante la década de los 70, la crisis del traje continuó. Las modas se tornaron más atrevidas, con colores brillantes y patrones exagerados, pero el traje, cuando se llevaba, seguía estando asociado a un estilo más conservador. Los pantalones de campana, las camisas de colores y las telas sintéticas como el poliéster reemplazaron a los trajes clásicos en la moda cotidiana. Y ojo que incluso los trajes de esta época comenzaron a reflejar esa exuberancia con solapas enormes y cortes poco favorecedores, alejándose cada vez más del estilo elegante y sobrio de décadas anteriores. Pero llegaron los años 80, una década que trajo una revitalización del traje gracias a diseñadores como Giorgio Armani, que popularizó el famoso traje de poder. El Armani Power Suit es un clásico de la moda que sigue siendo sinónimo de autoridad y buen gusto, especialmente entre hombres y mujeres de negocios. Su internacionalización llegó en 1980, cuando diseñó el vestuario completo de Richard Gere en American Gigolo, lo que capturó la atención del hombre moderno gracias a sus cortes relajados y materiales ligeros. El Power Suit de Armani se caracteriza por su estructura clásica de 3 piezas, una chaqueta con hombros acolchados, un chaleco a juego y pantalones con un pliegue, originalmente en colores sobrios como el negro, gris y azul marino, aunque hoy en día hay más opciones de texturas y patrones. Y es que durante los años 80 este traje se convirtió en un símbolo de poder adoptado por corredores de bolsa de Wall Street y ejecutivos de Hollywood. Armani también diseñó una versión femenina del traje con hombros anchos que fue un éxito entre mujeres ejecutivas. Famosos como Eric Clapton y George Clooney han sido parte de su selecta clientela, consolidando aún más la influencia y el prestigio de este traje en el mundo de la moda. Sin embargo, los excesos de los 80 dieron paso a una década de los 90 en la que las proporciones empezaron a desvirtuarse. Las chaquetas de 3 botones con corte poco favorecedores y los pantalones cuadrados y holgados comenzaron a dominar la escena. Este estilo hizo que el traje perdiera parte de su elegancia y sobriedad, y fue entonces cuando empezó a estancarse. Y ya en el nuevo milenio, el traje encontró un renacer. Los diseñadores volvieron a las líneas más ajustadas, inspirándose en el minimalismo de los años 40. Las chaquetas se acortaron, las solapas se hicieron más estrechas y los pantalones adquirieron un corte más moderno y delgado. Diseñadores como Tom Ford y Tom Brownie dieron forma a este nuevo estilo, en el que predominaban los tonos oscuros con el negro como protagonista. Y ya en la actualidad, las redes sociales y los influencers han jugado un papel clave en la transformación de la moda masculina, incluido el traje. Plataformas como Instagram y YouTube han permitido que las tendencias de moda se difundan rápidamente
y el estilo formal ha ido cediendo terreno a looks más informales y relajados. Los influencers han popularizado combinaciones más desenfadadas, como llevar chaquetas de traje con vaqueros o sustituir la camisa y corbata por camisetas o jerseys. Y este cambio refleja cómo la sociedad moderna ha abrazado un estilo más casual, incluso en entornos donde antes el traje era obligatorio. Hoy, el traje sigue presente en eventos formales o trabajos específicos, pero la mayoría de la gente opta por un estilo más cómodo y versátil en su día a día. Es decir, aunque el traje sigue siendo un símbolo de elegancia, ya no es el uniforme que era hace décadas. Las reglas han cambiado, y gracias a las redes sociales se ha expandido la idea de que uno puede ser elegante sin necesidad de vestir estrictamente de manera formal. Y así, después de recorrer más de 400 años de historia, vemos cómo el traje masculino ha pasado de ser una prenda de uso diario a algo más reservado para ocasiones especiales. Pero lo más fascinante es que, a pesar de todos los cambios en la moda, el traje ha perdurado. Y nada más por hoy. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por la historia del traje masculino. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo, dale un like y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.